Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Buenas noches. Reciban de siempre mi saludo fraternal y combativo todos los amigos de la audiencia, igual los invitados que tenemos en el día de hoy. El tema que vamos a tratar hoy es contra el régimen inepto, criminal y antiobrero. A las calles el 28 de enero. Bienvenidos. ¿Qué pasó? El movimiento popular se reactiva en este 2021 para avanzar hacia el paro general indefinido. Son muchos los motivos y este 28 de enero será la primera gran jornada de lucha. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Buenas noches a toda la audiencia del programa Vanguardia Obrera. Mi fraternal, combativo, revolucionario saludo de clase. Igual saludo para los compañeros que esta noche acompañan la realización de este nuestro 11 programa. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy va a ser relacionado con contra el régimen inepto, criminal y antiobrero, a las calles el 28 de enero. ¿Qué hacer? Lo más destacado de la semana. ¿Está eso? Bueno, lo más destacado de la semana tenemos en cuanto a la lucha de masas en lo nacional. Las mujeres nuevamente alzaron su puño combativo contra el Estado asesino y la justicia de los ricos, que deja en la impunidad gran cantidad de los crímenes cometidos contra ellas. Exaltamos las concentraciones que realizaron el 15 de enero frente a Medicina Legal en Bogotá, Manizales, Medellín, Buenaventura y otras partes del país para denunciar la violencia machista y la podredumbre del Estado de los opresores, cuya justicia no les brinda a las mujeres del pueblo ninguna garantía para detener las agresiones en su contra. El viernes también se presentaron protestas de pequeños comerciantes y propietarios denunciando el perjuicio causado por las medidas
restrictivas impuestas por el Estado con el pretexto de evitar el aumento de contagios del coronavirus. En lo internacional, ayer se reanudaron las protestas en Francia contra el proyecto de ley de seguridad. Fueron multitudinarias manifestaciones realizadas a pesar de la nieve y las restricciones impuestas por el coronavirus también. En París, los manifestantes agitaron: policías en todos lados, justicia en ninguno. Sentencia que se aplica igualmente por estos lares. Fueron detenidas 75 personas y 12 policías resultaron heridos. El tal proyecto de seguridad tiene un paquete de medidas que incrementa la vigilancia masiva, es una violación a los derechos de privacidad de los datos personales, la libertad de reunión y la libertad de prensa, entre otros. En Chile, el pasado viernes también hubo manifestaciones contra los hechos de violencia protagonizados el pasado 13 de enero, cuando un sujeto de la ultraderecha disparó balines de goma en contra de manifestantes que pedían la liberación de los detenidos durante las concentraciones pasadas. Los manifestantes se apostaron en la Plaza Italia, renombrada después de las protestas de 2019 como Plaza de la Dignidad, y se enfrentaron con la policía por más de una hora. El sábado se presentaron protestas en Túnez. El pueblo está indignado por las medidas de toque de queda aplicadas por el gobierno, también con el pretexto de frenar los casos del COVID-19. Salieron, a pesar de las restricciones, a celebrar el aniversario de la caída del dictador Zine el-Abidine Ben Ali. En esa fecha, el pueblo aprovecha para protestar contra el gobierno. Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas. Y en Centroamérica, ayer cientos de migrantes hondureños fueron reprimidos brutalmente por el ejército en Guatemala cuando querían avanzar hacia Estados Unidos huyendo de la violencia de la pandemia, del hambre y de los huracanes que azotan el país. De conjunto, este 2021 comienza con la reactivación de la lucha del movimiento popular en todas partes del mundo. En cuanto al movimiento comunista internacional, el Partido Comunista Maoísta de Italia está convocando diversas actividades con motivo del centenario de la fundación del Partido de la Clase Obrera Italiana, bajo el lema del Partido Comunista de Gramsci al nuevo Partido Proletario Comunista Revolucionario, el Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta. Las actividades están programadas para el próximo 21 de enero. En cuanto al Estado y las contradicciones en el seno de entre las clases dominantes en Colombia, es de destacar que el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, publicó una columna denunciando que Duque le entregó un contrato de la subcuenta del COVID a Miguel Uribe Turbay y sus amigotes, en los que están ganando sueldos que oscilan entre 10 a 15 millones de pesos. Y mientras estos señores burócratas holgazanes ganan millones por tener una contratación en la que no se sabe a ciencia cierta si compraron o no las vacunas, cuántas, a qué precio y cuánto se roban, el pueblo sigue poniendo los muertos por la ineptitud y la corrupción del régimen. Finalmente, en cuanto al partido, llamamos nuevamente a unirse a la campaña Construir el Partido, Organizarse para la Revolución. No olvidemos que en Colombia la clase obrera no cuenta hasta el momento con su propio partido que dirija su lucha y se encuentra por consiguiente sometida a marchar detrás de los partidos de la pequeña burguesía y de sus enemigos, lo que significa mantener la explotación asalariada. Cada semana, desde este portal, les estaremos contando más en detalle de qué se trata la campaña y cómo pueden vincularse a ella. Lo más destacado de la semana. Muy grato presentar a la audiencia la retoma de nuestra actividad en este 2021 del programa Vanguardia Obrera, repitiendo y recalcando que el tema que vamos a tratar hoy
es contra el régimen inepto, criminal y antiobrero, a las calles el 28 de enero. Como siempre, como nos acompañan los compañeros José y Ricardo, son ellos quienes están a cargo de llevar a ustedes todos los pormenores de este tema. Buenas noches, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, para empezar hay que decir que siguiendo lo que ya sabemos del régimen, que bien describe el título del programa, del tema central de hoy, con su política criminal, antiobrera, desde finales del año pasado, como regalo de Navidad, el 24 de diciembre, emitió el decreto 1779, por el cual le sube el salario a los holgazanes del Congreso en 1.700.000 pesos mensuales y lo hace retractivo para el año completo del 2020, es decir, alrededor de 20 milloncitos más para gentecita pobrecita que se gana 34 millones de pesos. Para el 29 de diciembre publicó el decreto sobre el salario mínimo, que pareciera más bien un regalo de inocentes si lo comparamos con la subida del 5.12% a los congresistas y el 3.5% para los trabajadores, es decir, miserables 30.723 pesos. Algo que no alcanza siquiera para un pasaje y que representa una rebaja real del salario de los trabajadores, para los que incluso se ganan el mínimo, teniendo en cuenta que hay gran cantidad de trabajadores que ni siquiera tienen un mínimo. Respecto al problema pues de la pandemia, que por estos días está de moda nuevamente, porque se presenta un gran pico superior incluso al inicio del año pasado, o mejor dicho, estamos peor que en marzo, abril del año pasado, por la cantidad de contagios y de muertos diarios. Hay que volver a señalar la actitud, la ineptitud. Hay que volver a insistir en la improvisación y en el comportamiento criminal del régimen y los gobernantes. No hicieron nada de lo que había que hacer. Sabían y estaban advertidos de que se iba a presentar el pico. Ya se había visto el rebrote en Europa. Aquí, en lugar de mantener incluso lo poquito que habían hecho, lo desmantelaron. Caso de Bogotá, que entregaron Corferias, se supone, donde habían montado un puesto de atención para enfermos. Igualmente, las desmedidas en los aeropuertos, igualmente no prepararon el personal, al punto que hay un poco de ventiladores arrumados sin poderlos usar porque no hay instalaciones, porque no hay personal para atenderlo, y de remate agravaron tanto las condiciones del personal de la salud que no solamente despidieron a montones, como en el caso de Metro Salud en Medellín, sino que muchos trabajadores de la salud se vieron obligados a renunciar por las condiciones terribles de trabajo, salarios miserables o no pago de salarios hasta de 10 meses, y además de eso sin las debidas medidas de protección en ninguna parte. Es decir, estos canallas no hicieron absolutamente nada de lo que había que hacer.
se fueron a pasear. El show mediático del presidente lo hizo desde Cartagena todo el tiempo, desde las playas de Cartagena. La alcaldesa de Bogotá salió a pasear también en medio del pico. Le hicieron, es decir, daban el mensaje que todo estaba perfecto y bonito en medio de semejante situación, y fue la crisis sanitaria la que la obligó a regresar, y igualmente al títere presidente entonces bregar a ponerse al frente de los asuntos. Había anunciado que tenía ya habían adquirido 40 millones de vacunas, y después resultó que no se sabe siquiera si tienen algún contrato realmente. Tampoco se sabe cuántas, a qué laboratorios y a qué precio. Y lo más seguro es que todo eso está en veremos. Pero lo que sí se sabe de antemano es que ya hay chanchullos. El que denuncia precisamente el jefe anticorrupción en esta semana, los chanchullos del señor Miguel Uribe. Mientras tanto, hay la cifra récord de más de 48.000 muertos por el coronavirus, según los registros oficiales. Hasta el día de ayer. No contentos con esto, tienen el descaro de culpar al pueblo del contagio. Son desvergonzados. Entonces es la indisciplina social, dicen ellos, y amparados en semejante mentira, empiezan las medidas que están aplicando también en todas partes, las tales cuarentenas estrictas y las medidas militares represivas, como los toques de queda, que a la final no previenen, no evitan el contagio, porque sigue funcionando, y durante todos estos meses ha funcionado en todas las ciudades el sistema masivo de transporte, la principal fuente de propagación del virus y del contagio. Porque a ellos les interesa la ganancia, porque les interesa mantener los negocios. Y mandaron a la gente a morirse en la calle, a morirse en el comercio, a morirse en las fábricas, e incluso patrocinaron el día sin IVA, promovieron el día sin IVA, anticiparon la prima de Navidad para que la gente saliera a contagiarse. Y vienen estos bellacos a decir que la culpa es de la gente. Y ahí no para la desvergüenza, la criminalidad y la antipopularidad de estos criminales. El 5 de enero emiten el decreto 003 contra la protesta social, y lo llaman con el pomposo nombre de que es el protocolo para la defensa de la protesta social. También amparados en la sentencia de la Corte Constitucional, que decía que había la necesidad de establecer un protocolo para garantizar el derecho a la protesta. Hicieron todo lo contrario. El protocolo es para reprimir, para tratar de impedir la protesta social, para restringir la protesta. Y ahí no para la actitud, porque realmente, de otro lado, a la par con eso, no ha cesado el asesinato sistemático de dirigentes populares y de excombatientes de las FARC. Van 10 compañeros dirigentes asesinados en lo que va corrido de este año, y 4 excombatientes de las FARC asesinados también. Todo este asunto, todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo el régimen,
es seguir en su dinámica de imponer la dictadura abierta, más abierta, de los explotadores en contra del pueblo, tratando de impedir y de frenar y de aplastar la rebeldía de la gente, la rebeldía del pueblo. Frente a una situación de agravamiento de la crisis social, de hecho, las cuarentenas implican necesariamente agravar, y todas las medidas que han tomado, incluso el tal alza del salario mínimo, lo que hacen es agravar la crisis social, es decir, el hambre, el desempleo, la delincuencia, la ruina de los pequeños propietarios y pequeños comerciantes, e incluso el aumento de los feminicidios. Casi una mujer diariamente está siendo asesinada, y empujado pues también por las condiciones que imponen las cuarentenas y las medidas restrictivas y la situación caótica que se presenta en la sociedad. Por consiguiente, eso lo que hace es aumentar la indignación general del pueblo, la indignación y la rebeldía de los trabajadores, y agudizar también las contradicciones entre los explotadores y entre las distintas facciones de la burguesía y entre los gobernantes, mejorando de conjunto todas las condiciones para que la sociedad dé un salto en su conjunto. El sistema se está pudriendo, está podrido, y se está muriendo, está agonizando, y no puede sobrevivir sino a cuenta de arrinconar a toda la sociedad y llevarla a las condiciones más extremas. Y por tanto se hace cada vez más urgente la revolución. La única salida que tiene esta situación es preparar a la clase obrera y a las masas populares para la revolución, para hacer una transformación de fondo de la sociedad. Todo está empujando para allá, todo está empujando para allá. No es un asunto únicamente de la sociedad colombiana, no es porque tengamos un régimen mafioso y paramilitar. En todas partes del mundo se está viviendo lo mismo. Incluso lo vemos en Estados Unidos. Y hasta las intentonas pues de los sectores más cavernarios de asaltar el palacio el parlamento y seguramente la Casa Blanca. Y si ellos lo intentan, el proletariado tiene mucha más fuerza y las masas populares tienen mucha más fuerza, mucho más poder para hacer eso mismo, pero para su propio beneficio, es decir, para beneficio del pueblo y no para el beneficio de un puñado de parásitos. Y la situación se va a agravar, porque al amparo de las medidas represivas intentan imponer entonces la reforma tributaria integral, la nueva reforma laboral, que es compilar todo lo que han hecho a pedacitos para imponerla de conjunto y terminar de arrebatar conquistas que a la clase obrera le han costado sangre en más de un siglo en Colombia. Pero todo eso se les va a ir en contra, con absoluta seguridad, porque no hay mal que dure 100 años. Es lo que yo tenía pues que decir al respecto. Sí, de una vez para empatar con lo que dice José, primero que todo pues buenas noches a todos. Nuevamente aquí con ustedes y agradecido por darme la posibilidad de seguir participando en este programa. Y ahorita estaba precisamente leyendo los comentarios que hay en el chat y no puedo menos que iniciar con uno que escribe Karen, que me parece que vale la pena destacarlo ahorita. Ella dice que es importante también ver la cantidad de niños que fueron abandonados durante la pandemia. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 372 niños fueron puestos bajo su custodia, es decir, los padres fueron y los dejaron allá precisamente en el bienestar familiar
diciendo que preferían dejarlos allá a su custodia que verlos morir de hambre. Una realidad pues efectivamente triste, dolorosa, pero que muestra precisamente en el sistema en que vivimos, así como Luis Alfonso, que nos comenta que el decreto 03 es el escudo para la fuerza pública para reprimir y perseguir y asesinar a los protestantes, en palabras, es la sanción del decreto de pena de muerte, y termina diciendo en contra de lo que dice la Constitución. Perfectamente, como todas las constituciones bajo el sistema capitalista, son letra muerta. Mientras se mueren las personas graves por COVID a la espera de atención inmediata en la SUSI, al ministro de Defensa Holmes, que también tiene COVID, lo atienden de la mejor manera, dice Carlos Pérez. Bueno, yo pienso que es importante el tema porque hay un cuestionamiento y hay una pelea fuerte en la sociedad, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo ahorita, y que tienen que ver directamente con lo que el título del programa de hoy nos llama a reflexionar cuando dice: contra el régimen inepto, criminal y antiobrero, a las calles el 28 de enero. Es decir, ¿hay que luchar o no? Y tenemos que partir de esa idea y contestarla categórica, enfática y decididamente. Luchar no es una opción. Luchar es una obligación. La lucha no es algo que se escoge, no es algo que nosotros voluntariamente decimos si queremos o no queremos hacerlo. Que lo podemos asumir conscientemente, claro, lo podemos asumir conscientemente, pero la lucha es una necesidad y la misma sociedad nos va a empujar, ahorita o mañana, y entre más pronto lo hagamos, menos doloroso va a ser, más rápido vamos a conquistar lo que necesitamos. Y quiero destacar eso porque a mi modo de ver es importante recordarnos siempre un par de premisas sobre este tema, y es que nosotros tenemos que siempre recordar que vivimos en una época histórica. Nosotros no escogemos cuándo nos tocó vivir, vivimos en la que nos tocó y de acuerdo a eso la reconocemos y hacemos lo que tenemos que hacer. A nosotros nos tocó vivir en la época del capitalismo y de en su máxima y última etapa, que se llama imperialismo, y que se basa, dentro de muchas cosas que podemos analizar, se basa esencialmente en la explotación máxima posible de la fuerza de trabajo y la expoliación de la naturaleza. Es decir, esas dos fuentes de riqueza son el asunto esencial, fundamental por el cual se mueve el capitalismo, ¿sí? A ello se suma que ese sistema del que estamos hablando viene en una profunda crisis desde hace 13 años, una crisis sostenida, la cual todas las políticas de los estados y de los imperialistas y de todos sus aparatos económicos están luchando y están buscando la manera de superarla, pero el hecho concreto es que no lo han logrado. Es una crisis que se profundiza, y ante esta realidad, las clases reaccionarias, todos los defensores del sistema abiertos, están buscando la manera de salvarse de esa crisis, de salvar el sistema. Y ante eso, claro, hay gente que se opone. Hay gente que dice que hay que oponerse a las medidas políticas, económicas y sociales que trazan desde los emporios económicos en el exterior y que se reproducen en cada uno de los países. Y fundamentalmente en eso siempre nosotros hemos destacado que hay dos caminos opuestos, que no son complementarios. No existe término medio. ¿Por qué? Porque al final hay una diferencia fundamental, básica, de la raíz del problema en esos que llamamos dos caminos. O se busca salvar el sistema de su hundimiento, es decir, un sistema caduco, arcaico, podrido, inservible, que ya no puede resolver absolutamente ningún problema esencial de la sociedad. O se busca salvarlo, o se empuja hacia su tumba y por ende hacia la reedificación de la nueva sociedad gobernada por los trabajadores y encabezada por la clase obrera. Hay esos dos caminos únicamente. En esa condición, en esa situación objetiva del mundo que
que planteo yo de esta manera, nos coge una situación particular que muchos no esperaban, pero algunos ya se la sabían efectivamente, y de eso podemos estar convencidos. Nos coge la pandemia de la COVID-19 a finales del 2019. La pandemia del COVID se convirtió en un acelerador de los planes que realizaron los monopolios económicos para contrarrestar toda esa crisis económica en la que se estaban hundiendo. Ese es un fenómeno importante, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia les ha permitido, y eso se vio en todo el año anterior y en lo que va corrido de este año ya se empieza a notar, cómo esos planes económicos que ellos tenían que impulsar en todos los países para buscarse salvar de la crisis, la pandemia les sirvió, lo utilizaron y lo están utilizando de una manera muy inteligente para llevar a cabo y desarrollar más rápidamente esos problemas, buscando salir de la crisis. Medidas como las que ya mencionaba ahora José, aplicar las medidas de choque en todos los países para recortar el gasto social, rebajar los salarios a niveles que permitan contrarrestar lo que en economía se llama la tendencia a la baja de la cuota de ganancia, aplicar las medidas programadas en las reformas laborales en sus diversas maneras, porque las reformas laborales se les pueden llamar de diversas formas, de diversas maneras en distintos países, pero la esencia es la misma. Y todas esas medidas se juntan con una terrible, con una abominable, con una detestable, ¿sí? Y es la idea que estos miserables tienen de que hay que contrarrestar lo que ellos llaman la superpoblación del planeta. Es decir, les viene como anillo al dedo la pandemia, porque es una manera directa y de la cual ellos se guardan de ser culpables, pero todos sabemos la gran responsabilidad que recae sobre ellos de la muerte de miles y posiblemente millones de personas en esta pandemia. Es decir, es una cosa terrible porque ellos están utilizándola de una manera siniestra, macabra para eso. Es decir, la pandemia aquí ya no importa. Aquí ya la discusión no tiene ningún sentido de si la pandemia fue creada o no creada en un laboratorio de manera deliberada. Aquí lo que importa es que ellos ya sabían que esa situación se iba a presentar, porque ya desde antes estaban hablando de que una situación de esa se iba a presentar. Ellos eran plenamente conscientes y por eso tienen mucho fundamento la idea de que ellos efectivamente pudieron haberla creado, pero eso no importa. Lo que importa ahorita es cómo la están utilizando para sus fines. Pero también hay algo, paradójicamente, también hay algo bueno que nos ha dejado la pandemia. Bueno, habrá otros aspectos que podrían mencionarse, pero hay uno que, de acuerdo al tema que estamos hablando, me parece que es muy interesante. Primero que todo, dejar completamente claro que los gobiernos están al servicio completa y totalmente de las órdenes del imperialismo y de todos sus aparatos, desde donde trazan las políticas económicas de desde todo el mundo. Es decir, todos los gobiernos sumisos se aprestaron a las órdenes económicas y dedicaron todas sus energías a cumplir a rajatabla, sin poner peros, todos los mandatos de los poderosos, descargando completamente sin asco, sin pudor, sin ninguna vergüenza, todo el peso de la crisis y toda la tragedia de la COVID-19 sobre la población. Porque ¿quién está poniendo los muertos? Es la población misma. ¿Quién se está beneficiando precisamente, incluso en el aspecto económico? Los grandes laboratorios, los grandes productores de toda esa materia que se ha empezado a superproducir precisamente por las condiciones de la COVID. ¿Y dónde están aportando eso efectivamente? No, todo eso se volvió un negocio efectivamente. Pero además de eso, y es el punto más importante de lo que yo quiero mencionar aquí, es, volviendo al tema ese de los dos caminos, aquellos de los que dicen que
hay que enfrentar todas esas medidas buscando una alternativa dentro de las fuerzas democráticas, dentro de los progresistas, dentro de esas alas que llaman de izquierda, para tumbar esos gobiernos de derecha, que hay que apostarle todas las energías a crear una coalición, que hay que unirse con los del centro, que hay que apoyar a algún Petro o cualquier personaje de esos, ¿sí? Y esa es la alternativa que ellos plantean. Entonces nosotros no necesitamos esperarnos hasta el 2022 para eso. ¿Acaso necesitamos otra vez volver al mismo cuento y volver a depositar las energías y volver a depositar las esperanzas en que un gobierno de esos de supuesto corte izquierda va a resolver los problemas? No, nosotros no necesitamos esperarnos a eso. Nosotros ya estamos mirando lo que van a hacer esos aquí y lo que están haciendo en otros países. Porque realmente esa gentecita de izquierda, ¿sí? Esos supuestos defensores de la democracia, esos supuestos opositores a la derecha uribista, ¿sí? Realmente son unos completos ineptos, son unos completos arrodillados, que se ufanan de ser de izquierda, pero al final de cuentas hacen las mismas porquerías que están haciendo los de los gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque ellos se casan también con sectores de la burguesía, porque ellos se comprometen con la defensa de la propiedad privada, la defensa de los ricos, el sacrificio de la gente pobre, porque esa es su esencia, ¿sí? Y no es que ahorita no estén en el poder, no es que no estén en el gobierno, están gobernando, ¿sí? Las estadísticas efectivamente muestran que en varios países, solo mirando Latinoamérica, están ahí, están en México, están en Argentina, están en Bolivia, están en Nicaragua, en Venezuela, han estado en Cuba. Y ahora, incluso, ya hasta están haciendo cuentas que con las nuevas elecciones en los Estados Unidos, ahorita desde pasado mañana, van a tener también un gobierno de izquierda en los Estados Unidos, porque tumbaron al nefasto y odiado Trump, y nos va a llegar dizque un gobierno de esos, y algunos andan también con el cuento de eso, hasta han llegado al descaro de decir que eso tiene hasta cara de gobierno comunista. Pero ¿qué han hecho efectivamente ellos? Lo mismo que hacen los otros, ¿sí? Lo mismo que hacen los otros. Y solamente para mirar una de las cifras de las estadísticas, es decir, primero que todo, era posible evitar tantos muertos en la pandemia. Claro que era perfectamente posible, porque desde el comienzo mismo de la pandemia se sabía que había medidas de control que se debían tomar, que costaban, claro que costaban, que había que meterle plata a eso, que había que meterle recursos, pero estaban los recursos, claro que estaban, y todos los países los tienen a su disposición. Tanto así que ahorita en todo este proceso se han gastado 20, 50 y 1000 veces más en recursos que lo que hubieran podido gastar en ese momento si hubieran hecho las cosas como había que hacerlas, en beneficio y en cuidado de la población. Pero como lo importante era la economía, como lo importante era los negocios, como lo importante era que se siguiera produciendo, pues en ningún país de eso lo hicieron. Entonces los muertos efectivamente surgieron. En el orden, cualquiera lo puede consultar ahorita en internet. En el orden, los países donde más ha habido muertos en Latinoamérica están encabezados por Brasil y Colombia, gobernados por los más representativos de la derecha, pero después de ellos están ahí pegaditos y haciéndole la pelea en ese orden, precisamente Argentina y México, de los más representativos, de los gobiernos llamados de izquierda, de los que se sienten muy orgullosos y están felices por tener a un Alberto Fernández en Argentina y a un Obrador en México, dizque de la izquierda, y que han hecho la misma porquería de los otros, ¿sí? Proteger los negocios del gran capital y la ruina de los medianos y pequeños, y en contra de la ruina de los pequeños y medianos comerciantes, miseria para la población, hambre para la población, muertos por miles, ¿sí? Es decir, las mismas políticas económicas. Entonces ese camino, hablando de los dos caminos, ese camino está ya trillado, ese camino ya está demostrado hasta la saciedad que no tiene ninguna alternativa posible para enfrentar. Y volviendo al comienzo de lo que hablábamos, porque nosotros vivimos
en una sociedad dividida en clases con intereses antagónicos, irreconciliables, y porque el poder del Estado lo tienen los dueños del capital, los que defienden la propiedad privada y la explotación, y por lo tanto a esa gente y a su Estado y a sus gobiernos, cualquiera que sea, de izquierda, de esas falsas izquierdas o de derecha, a esos estados no se trata de convencerlos, no es un asunto de que vamos a debatir las políticas, vamos a ver quién tiene más argumentos, vamos a ver, no, eso no es un problema de discusión, es un problema de fuerza. Es un problema de fuerza porque ahí es que obligarlos a que declinen en la defensa principalmente de los intereses económicos de los ricos y se tomen medidas directas en favor de la población. Y son sencillas. Este programa de hoy no está hecho para eso, pero sería interesante incluso que hiciéramos uno al respecto para hablar de lo que sería unas medidas concretas para frenar la pandemia, y nos daríamos cuenta que un gobierno dirigido por la clase obrera, donde la base de la esencia de su poder sea el interés del bienestar de los trabajadores, tomaría esas medidas rápido, más baratas, y sería muy sencillo, pero el problema está ahí. Entonces, mientras podemos lograr eso, mientras podemos hacer ese partido que necesita la clase obrera para dirigir esto, mientras hacemos la revolución y nos vamos preparando para eso, al gobierno no se le ruega, al gobierno no se le pide, al gobierno no se le convence, al gobierno se le obliga con la fuerza revolucionaria del pueblo. Y la fuerza revolucionaria del pueblo, la única manera de lograrla, la única manera de imponerse es afectándole a donde más les duele, y donde más les duele es en la economía, en sus ganancias, y por eso el paro se pone al orden del día siempre y hay que trabajar por ello. Eso es fundamentalmente lo que yo quiero destacar por ahora en este tema de lo que estamos hablando. Creo que José quiere complementar con algunas cositas. Sí, a mí me parece muy ilustrativo los ejemplos que ha puesto Ricardo, porque hablan pues realmente de dónde está el fondo. Quien defiende la propiedad privada defiende la explotación, y quien defiende la explotación obviamente está en contra de los trabajadores, en contra del pueblo trabajador. Pero más particularmente ahorita no podemos quedarnos callados frente a la actitud que han tomado los burócratas, las camarillas de los jefes vendeobreros de las centrales sindicales. Y hay que hablarlo con todas las letras. Nuevamente jugaron el papel en el circo ese de la farsa, y en la farsa esa de la negociación del salario mínimo se retiraron, y por consiguiente entonces sacan las declaraciones, ¿no? Julio Roberto, el uribista, dice rechazamos el incremento porque eso no garantiza, no es ningún aporte pues al bienestar de los trabajadores, y tampoco ayuda a la reactivación económica. Indignadísimo el señor. Y además de eso, el señor es de la CUT también. Dice es un aumento miserable y es una falsedad, pues indignadísimo, ¿no? Y es una falsedad que sea de 1 millón, son apenas 908,000 pesos. Uribe, Duque, mentiroso. ¿Y acaso estos bandidos hicieron alguna cosa para movilizar a los trabajadores por un alza real del salario? Nada, absolutamente nada. Escasamente la subdirectiva de la CUT Cundinamarca, los compañeros se atrevieron pues a convocar un mitin, pero de resto absolutamente nada. Esa es la actitud de quienes defienden la propiedad privada y por consiguiente la explotación asalariada. Lo mismo, incluso de gente honrada, podemos decir, como Gustavo Bolívar,
que dice, no, yo me siento robando, porque yo lo único que he podido hacer ha sido echar discursos, hacer alegatos, pero eso no sirve para un carajo en el Parlamento, ¿no? Eso lo podría estar haciendo desde afuera y con mucha más libertad, pero siguen allá. E incluso él mismo, a pesar de que reconoce eso, dice, no, momentico, cuando la gente estaba alborotada en septiembre, se alborota pues el 19, paciencia, que en el 2022 tenemos nuestro chance. No, esa es la actitud y es incorrecta. No le sirve a la lucha de los trabajadores. Jamás el pueblo ha conquistado absolutamente nada suplicando. Lo mismo es criminal, digo yo, pues no encuentro otra palabra, la actitud de los jefes del partido FARC. Les están matando los compañeros, ¿sí? Más de 250 muertos desde que firmaron la paz, esa paz mentirosa. Les han matado, les están matando y les siguen matando compañeros. Llevan 4 ya este año. Y esta gente convoca lo que convocaron el año pasado, la tal caravana para venirle a suplicar a Duque que no nos siga matando. Decirle a los criminales, no nos maten. De gente entregada, arrodillada, vendida realmente a los enemigos del pueblo. Desarmando los espíritus del pueblo, desarmando el espíritu de los combatientes, cuando lo que hay que organizar es que generalizar la lucha. No podemos seguir permitiendo que nos sigan matando los dirigentes. Y toca entonces, ¿cómo los defendemos? Toca con las armas, toca crear la milicia popular para defender a nuestros dirigentes y para defender las comunidades. ¿Y qué hicieron frente al protocolo? Entonces mandaron sugerencias y propusieron cosas y salen después que sale el decreto a decir no nos tuvieron en cuenta, hicimos recomendaciones y no nos tuvieron en cuenta. Es una actitud servil que no contribuye absolutamente para nada. No, el protocolo se reversa y se echa para atrás en las calles con la movilización. El SMAT hay que derrotarlo. ¿Y cómo hay que derrotarlo? Organizando los grupos de choque, generalizando esa forma de organización, y se pueden derrotar. Que el pueblo es mucho más poderoso, tiene mucha más fuerza, y su fuerza radica en la cantidad, pero si está organizado eso se centuplica. Y eso lo sabe la historia, pues ha confirmado eso. El pueblo de Vietnam aguantó 30 años en guerra contra todos los imperialistas, contra los japoneses, los franceses, y sacó corriendo a los norteamericanos. No tenían las bombas que tenían los otros, ni la aviación, ni nada de eso. Y los derrotaron. La fuerza poderosa entonces la tiene el pueblo. La democracia, la real, la democracia directa de los trabajadores se consigue organizando las asambleas populares, que hay que generalizar nuevamente, como se hizo en el 2019. La libertad pues se conquista es en la calle también. La libertad de expresión es manifestando lo que hay que decir y no pidiéndole permiso a los explotadores, no suplicando a los enemigos del pueblo, no en los debates inútiles en el Parlamento. No es allá, es en la calle, es con la lucha directa, es con la lucha revolucionaria que se conquistan las reivindicaciones del pueblo. Y si podemos salir a producir, podemos salir a protestar y a luchar. ¿Qué hacer? Bueno, ya hemos escuchado a los compañeros. Ya escuchamos a los compañeros José y Ricardo en sus exposiciones y concuerdo, son pues verdades de a puños lo que se ha manifestado en esto. Y en la otra pues ya el compañero José se anticipó un poco a las salidas, al quehacer pues de que le corresponde a
a las masas, a los luchadores, a los revolucionarios, pues que están por el camino de la lucha, porque efectivamente de esos dos caminos a nosotros nos corresponde es el camino de la lucha, solamente enfrentando al Estado en una forma directa, en una forma decidida, y esa forma decidida tiene que ser con el paro de la producción inicialmente, porque decimos, siempre los pobres son los que ponen los muertos, son las víctimas pues ahorita mayormente en la pandemia, y esto tiene su razón de ser, porque los ricos viven en lujosas mansiones espaciosas, con espacios suficientes que evitan la contaminación. Los ricos se mueven en lujosos vehículos, mientras que a los pobres, a las masas populares, a los trabajadores que producen la riqueza, nos toca movilizarnos en ese transporte abarrotado como Transmilenio, bueno, en el mío, en el metro en Medellín, es decir, en ese transporte en donde ya se decía estamos más propensos a la contaminación. Los ricos tienen salarios exorbitantes que les permiten nutrirse, alimentarse en una forma pues con manjares, mientras a los pobres, que nos corresponde con un miserable salario mínimo, aguantar escasamente en medio, alimentarnos para sobrevivir y tener fuerza para seguir produciendo. En salud, los ricos son atendidos en lujosas clínicas, mientras que los pobres estamos en los hospitales atiborrados, en donde las UCIs ya no recibe más pacientes y la gente se está muriendo a granel. Por eso decimos, nosotros somos los llamados entonces a enfrentar esta difícil situación. Como decían los compañeros, si nos atrevemos a luchar decididamente, podemos exigir, podemos lograr reivindicaciones inmediatas. Y por eso el llamado es que el 28 de enero tenemos que lanzarnos a las calles a confrontar este criminal, este terrorista sistema mafioso, hoy en cabeza del uribismo del títere Iván Duque. Y ese 28 de enero tiene que ser una jornada gigantesca. Ojalá pudiéramos rebasar las jornadas que se dieron a finales del 2019 e inicios del 2020. Pero para eso tenemos que nosotros, quienes estamos hoy en este programa, la audiencia, es ser multiplicadores, ayudar a impulsar desde nuestras bases y nosotros pues con todas nuestras energías que ese día realmente salgamos dispuestos a derrotar a este régimen mafioso y obtener mejoras en salarios, en vivienda, en salud, que ya se decía que tiene una salud que tiene que ser cubierta en su totalidad por el Estado, gratuita y de calidad. Lo mismo en educación, en vivienda, en empleo, en los subsidios para los desempleados, porque para nadie es un secreto, en este momento nuevamente se están disparando los despidos masivos en todas las empresas de la burguesía. Y una de las formas de trabajar ese 28 y avanzar hacia lo que es el paro general indefinido. Y para ese paro general indefinido tenemos también que fortalecer necesariamente las organizaciones que en el 2019 y en el 2020 se han puesto al frente de las luchas de las masas, y es el bloque por el paro general indefinido y son los comités de lucha que en estos momentos y desde hace muchos años vienen jalonando la consigna de por alza general de salarios, por salud, por educación, por vivienda, huelga política de masas, que hoy se traduce en lo que puede ser el paro general indefinido. Pero como esto no es el fin, de todas maneras en ese paro general indefinido vamos a lograr, si es contundente como lo que esperamos que sea, que las masas respondan, que los trabajadores paren sus músculos en las fábricas y se lancen al paro decididamente, a parar
la producción, a no darle ganancia a los ricos, podemos ir avanzando también en mejores conquistas. Pero esto no puede quedarse acá. Nosotros tenemos que seguir organizándonos, porque el fin, y como decían los compañeros durante todas sus exposiciones, es derrotar al capitalismo imperialista hoy. Y ese capitalismo imperialista no lo podemos derrotar sino con una revolución. Y esa revolución, para hacerla, tenemos que necesariamente organizarnos en un partido. Si no tenemos partido, lo hemos venido manifestando en todos los programas porque estamos en una campaña de organización. Si no hay partido, no habrá revolución. Entonces necesitamos, compañeros, y ese es el llamado a toda la audiencia, que sigamos decididamente apoyando esa campaña de organización, que sigamos empeñados en la construcción de este partido del proletariado, que es la única herramienta válida que tenemos para dirigir a las masas en ese camino de la revolución, para derrotar este Estado capitalista y construir sobre sus ruinas el Estado de obreros y campesinos. Por eso llamamos también a la audiencia a respaldar todas las tareas que se impulsan desde el periódico Revolución Obrera, y que a través de este programa siempre estamos machacando solo el pueblo salva al pueblo. Y eso es una verdad grandísima que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros no podemos, como decían los compañeros, no podemos esperanzarnos en esos partidos politiqueros que lo único que hacen es engañar, y que con su actuación lo que hacen es prolongar la agonía de esos males que estamos sufriendo hoy día. Y en ese sentido, llamamos efectivamente entonces a que nos ayuden y que contribuyan a hacer que las masas se lancen a la lucha en las calles. Los recomendados de Vanguardia Obrera. Y ya los recomendados que les tenemos para hoy, obviamente el primero es el editorial que dice: contra el régimen inecto, criminal y antiobrero, a las calles el 28 de enero. Segundo punto, también otra editorial del periódico: dictadura burguesa abierta durante la crisis agravada por la pandemia en el 2020. Y el tercero, que es el otro editorial del periódico: la pandemia y la dictadura de los ricos no han doblegado las luchas del pueblo. Así terminamos hoy, amigos seguidores del programa Vanguardia Obrera, nuestro programa de hoy, y les damos pues las gracias por haber estado acá siguiéndonos, y esperamos pues que esto nos sirva en nuestra vida cotidiana para estar siempre en la lucha, dispuestos a cambiar y a transformar este sistema en un sistema que sea manejado por los obreros y los campesinos. No olviden, compañeros, en enviar sus comentarios, sus opiniones, sugerencias y críticas. Muy buenas noches a todos.